Bien. Entonces, vamos a ver entonces el tema de regresión y correlación. En realidad, lo primero que normalmente es un tema que se presenta de esta manera, como lo están viendo, creo que están viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo? Sí, se ve, Silvia. Perfecto. Siempre lo van a encontrar en la bibliografía como regresión y correlación, pero lo primero que tenemos que contemplar es el estudio de correlación para poder recién llegar a hacer estudios de regresión. En la medida que yo se los vaya explicando, se van a dar cuenta por qué tenemos que dar el primer paso que tiene que ver con correlación. Lo que quiero que me avisen si va cambiando la pantalla. ¿Están viendo un triángulo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Están viendo el triángulo? Bien. Bueno, hasta el momento, esto por ejemplo es una preguntita que podemos hacer en el parcial, porque todo lo que vimos hasta el momento tiene que ver con el estudio de una variable. Recuerden que siempre estuvimos describiendo, estuvimos comparando, pero siempre acerca de una sola variable. Describíamos el peso, la talla, comparábamos niveles de glucosa, es decir, que siempre hablamos de una sola variable, quiere decir que estábamos en esta situación univariada, ¿sí? Siempre estuvimos en la situación descriptiva. En el tema que vamos a ver ahora, que es el tema de correlación, es un tema más avanzado en el sentido de que vamos a trabajar con dos variables, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de relación, es porque tenemos la presencia de dos variables. Una que se va a estar comportando como posible causa de una situación y la otra se comporta como respuesta. Así que el tema que damos ahora es un tema en el ámbito de bivariado. Entonces vamos a ir viendo qué tipos de coeficientes se calcula, ¿sí? Qué tipo de medidas, qué es la medida de correlación. Bien, vamos ahora. A ver de qué se trata. ¿Cambió la diapositiva? ¿Cambió la diapositiva? ¿Sí? ¿Están ahí? Se entendió que a partir de ahora vamos a trabajar con dos variables y no con una sola, porque tenemos que estudiar como primera medida la fuerza de relación que tienen esas dos variables, y son dos variables, cuando decimos fuerza de relación lineal, ¿sí? Son dos variables que tienen que ver con variables de tipo cuantitativa continuas. Eso no se olviden, porque cuando nosotros hablamos de variables cualitativas, estamos, digamos, en un estudio de correlación, pero de otro tipo que no es lineal. Entonces, frente a esta expresión que estoy subrayando, que es la de relación lineal, estamos frente a un estudio de dos variables de tipo cuantitativas, recuerden, cuantitativas, continuas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos saber es si entre esas dos variables, ¿cuál es la fuerza? ¿Qué quiere decir saber cuál es la fuerza? Significa, si se mueve una variable, ¿qué es lo que ocurre en respuesta con la otra variable? Ahora vamos a ver ejemplos para que lo entiendan mejor. Eso en cuanto a la correlación. Entonces, la correlación consiste en medir la fuerza que existe entre la relación de dos variables. Si hablamos de relación lineal, esas variables entonces, como les aclaré recién, son de tipo cuantitativa continua. Ahora, cuando hablamos de regresión,
regresión. En este caso, el término regresión tiene que ver con la predicción de una medida. Y fíjense que aparece entre paréntesis una I. Eso significa, vamos a hacer un esquemita, eso significa que acá estamos tratando de ver cómo se va a comportar la variable que funciona como respuesta, ¿sí? Que es esta variable y esta, ¿sí? En función del movimiento de la variable que se comporta como causa o predictora, que es la variable X, que antes nosotros la llamábamos como variable independiente. Esta predicción de una variable con respecto al comportamiento de la otra se va a realizar o se va a obtener a partir de una ecuación, que nosotros la vamos, si bien no vamos a profundizar mucho en este tema, pero al menos ustedes, para que ustedes puedan ver de qué se trata esa ecuación. Esa ecuación tiene que ver con, digamos, el poder calcular este valor de Y con respecto al movimiento de X, ¿sí? Entonces, por eso dice que es una ecuación mediante la cual pueda estimarse el valor medio de una variable aleatoria, que en realidad es la variable Y, variable respuesta, ¿sí? Desde el conocimiento de la variable que funciona como variable independiente o causa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Quiero que entiendan bien el concepto de predicción. ¿Sí? Predicción, no predicción, digamos, una predicción mágica, sino una predicción en base a ecuación matemática. Ahora, nosotros podemos hacer una predicción, es decir, un estudio de regresión, y esto escuchen bien, siempre y cuando nosotros hayamos encontrado una correlación entre las variables que estamos estudiando. Por eso es que primero hay que estudiar la correlación entre dos variables para después llegar a la regresión. Si no existe correlación entre dos variables, menos vamos a poder estudiar o trabajar acerca de la predicción de una variable con respecto al comportamiento de la otra. Bien. Muy bien. Ahora, acá en este esquema, lo que estamos mostrando es un poco lo que yo recién estaba comentándoles con respecto a cómo funcionan estas dos variables, ¿sí? Entonces, acá tenemos que, ¿lo están viendo bien al esquema? ¿Cambió? Sí, cambió. ¿Sí? Bien, donde dice influencia de las variables independientes, estamos hablando entonces variables independientes de la variable X. Por supuesto que esa variable X, de acuerdo a cómo se comporte, va a ser la respuesta de la variable dependiente o variable respuesta, como algunos autores lo mencionan, ¿sí? Para saber cómo va, digamos, a modificar esta variable con respecto a la modificación de X. Como ven, estamos hablando de dos variables, no estamos hablando de una, estamos en una situación bivariada, como dije al principio. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, si estamos hablando de una variable cuantitativa, numérica, yo me puedo preguntar si existe relación entre la altura y el peso. ¿A dónde están las variables que quiero relacionar? ¿Cuáles son las variables en este caso? La altura y el peso. Altura y el peso, perfecto. Entonces, como ven, son dos variables, ¿sí? También
podemos preguntarnos si existe relación entre el hábito tabáquico, fumar, y padecer una enfermedad de pulmón. Entonces, fíjense que las variables acá, que es hábito de fumar y enfermedad de pulmón, en cuanto la enfermedad existe o no existe, son variables cualitativas, dicotómicas. Entonces, la regresión, el estudio de regresión o de correlación primero que vamos a estudiar es logística. Fíjense que lo cambié de color porque va a depender del tipo de variable el tipo de estudio de regresión que vamos a usar. Entonces, cuando estamos ante una situación de variables cuantitativas, el estudio de regresión será un estudio de regresión múltiple, y si estamos frente a variables cualitativas, el estudio será logístico. Cualitativa dicotómica, es decir, esto significa fuma o no fuma, tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿O preguntas? ¿Preguntas? A ver, Sofi, ¿hay algo en el chat? Porque yo no lo estoy viendo. A ver. No, dicen que no, que está todo bien por ahora. Bueno, a ver, voy a plantear situaciones que se pueden llegar a estudiar bajo las técnicas de correlación y regresión en estadística. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, algunas de las variables que nosotros estamos pensando estudiar puede ser ordinal. Por ejemplo, estudiar la relación entre el sobrepeso y el dolor de espalda. Ordinal porque el estado nutricional, ustedes saben que cuando lo expresamos como normal, sobrepeso, obesidad, es una escala, es decir, tiene un orden, por lo tanto son variables ordinales. Y el dolor de espalda, si nosotros decimos leve, moderado y fuerte, también. Entonces, en este caso, por eso dice que esto puede ser, algunas de las variables puede ser ordinal. Otra situación, ¿sí? Que es la situación que vamos a ver luego como ejemplo, es conocer el estado nutricional de una persona conociendo altura, peso y contorno de cintura. Es decir, yo quisiera relacionar la altura con el contorno de cintura, o el peso y el contorno de cintura, o alguno de altura y peso, por ejemplo. Todas estas son variables de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Esta es otra situación. Y esta es la situación donde hoy decíamos también que pueden existir dos variables cualitativas, como por ejemplo, existe relación entre el hábito de desayunar y el estado de ánimo durante la mañana. Entonces, ¿cuáles son las variables acá? El hábito de desayunar y el estado de ánimo. Son dos variables netamente cualitativas. Todas estas situaciones o estos planteos se pueden estudiar con técnicas de correlación y luego regresión, ¿sí? Pero lógicamente no van a ser las mismas dependiendo del tipo de variable que estamos utilizando. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Hoy decíamos, bueno, queremos relacionar altura y peso. Y de paso, les comento que de esta forma tendría que estar planteada, por ejemplo, para quienes manejan el Excel, ¿sí? Lo van a plantear de esta manera, porque cada una de las filas es una persona, un individuo, una unidad, una unidad de análisis. Es decir, esta es la unidad de análisis 1, esta es la unidad de análisis 2,
unidad, aquí está, corrijo esto, la unidad de análisis 3, lo que estoy queriendo decir es que cada una de estas filas corresponde a una unidad de análisis que les hemos determinado, les hemos medido la altura y los hemos pesado. Es decir, que la unidad de análisis 1 tiene un peso, perdón, una altura de 162 centímetros y un peso de 61 kilos. La unidad de análisis 2, 154 de altura con 60 kilos. La unidad de análisis 3, 180 de altura, centímetros y 78 kilos y así sucesivamente. Entonces, con esta información, lo que podemos hacer es, para poder estudiar si existe una relación entre la altura y el peso, quiero que ustedes escuchen la expresión que yo utilicé, una relación. Cuando hablamos de correlación es porque ya estamos aplicando una técnica estadística. Cuando expreso lo que quiero hacer metodológicamente, digo, voy a estudiar la relación, si existe relación, entre la altura y el peso. Para eso voy a aplicar una técnica estadística de correlación, ¿sí? Que va a depender de qué, del tipo de variable que estemos estudiando. Bien, a partir de esta información, entonces vamos a empezar a hacer un estudio de correlación utilizando lo que se denominan diagramas de dispersión, ¿sí? El diagrama de dispersión es un diagrama específico para empezar a ver qué tipo de correlación existe entre dos variables. En ellas cada individuo es un puntito, ya lo vamos a ver, ¿sí? Que los vamos a ir graficando a partir de las coordenadas que representan las variables. Vamos a ir viéndolo. Bueno, esa es la definición para recordar. Estamos en correlación y ahora vamos a ver entonces cómo vamos a responder a estas preguntas. Entonces, cuando hablamos de correlación lineal de Pearson, quiere decir que vamos a utilizar dos variables de tipo cuantitativa continua, como vimos en el ejemplo. Lo que nos vamos a responder es si existe relación lineal entre ellas y cuál es la fuerza de asociación que tienen. Cuando hablamos de fuerza es todas responden de la misma manera ante un movimiento de una variable o algunas responden de una manera y otras de otra. Vamos a ir viendo. Entonces, dijimos que lo primero que vamos a plantearnos para estudiar la técnica de correlación es un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión está, por supuesto, graficado sobre las coordenadas en las que tenemos, vamos a escribir acá qué es lo que está representado, en el eje de las X. ¿Qué les parece que es esto? Sobre el eje de las X. Altura. Altura, perfecto. No están dando muy bien este pizarra. Bien, altura. Y acá el peso. Quiere decir que la altura está funcionando como una variable independiente y el peso como una variable dependiente que hoy decíamos que se comporta como una variable de respuesta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para cada uno, es decir, todos estos puntitos están representando los distintos individuos. En ese caso, vamos a ver cómo vamos a construir este gráfico. Si este individuo que está representado por este punto mide 187 centímetros y pesa 76 kilos.
¿está? Sobre todo haciendo referencia a que cada individuo está representado por uno de estos puntos. Vamos a ver otro. En este caso es un individuo que mide 161 centímetros y pesa 50 kilos. Bueno, creo que hasta acá no hay ninguna dificultad. Lo que sí tenemos que observar es qué forma va adoptando esta nube de puntos, porque en definitiva vamos a tener una nube de puntos, que esa es otra forma como se los denomina a los diagramas de dispersión, nube de puntos, ¿sí? Si nosotros miramos esta nube de puntos, es una nube de puntos ascendente, ¿sí? Entonces nos daría la idea, o parece que el peso aumenta con la altura. O sea, estamos viendo que a mayor altura, mayor peso. Esos puntitos nos van indicando esta situación, ¿sí? Entonces, también esta situación la podemos estudiar desde el punto de vista de la predicción, ¿sí? O sea, lo que vimos recién es estrictamente un diagrama de puntos que nos indica el tipo de correlación, que ya vamos a ver un poquito más de eso, y además podemos predecir, y parecería que en esta situación el peso aumenta 10 kilos por cada 10 centímetros que aumenta la altura, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de predicción, es esto. Es decir, bueno, por ejemplo, si va variando la altura, perdón, el peso en 10 kilos, ¿sí? Entonces, de hecho es que la variable independiente aumentó 10 centímetros, o al revés, lo voy a explicar al revés. La variable independiente, que es 10 centímetros, que es la que se va modificando, la altura, en la medida que la altura se va modificando en 10 centímetros, puedo decir que va a aumentar el peso en 10 kilos, ¿sí? Teniendo en cuenta que el peso es la respuesta, por eso di vuelta la interpretación. Bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos predicción. ¿Qué tenemos que observar ante la nube de puntos? ¿Sí? Volvamos a correlación. Las nubes de puntos pueden ser muy diversas, nubes de puntos o diagrama de dispersión. Son muy diversas. Puede ser que se presente como en el primer caso, que tiene las líneas rojas, ¿sí? Donde no hay una tendencia clara. Fíjense que los puntitos están dispersos totalmente en el cuadrante que estamos analizando. No hay una dirección hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí estamos ante una situación de incorrelación. Después puede suceder, ¿sí?, que tengamos una cierta tendencia de los puntos en forma ascendente, como vimos recién, ¿sí? Y en ese caso tenemos, si nosotros dividimos en 4 este diagrama, tenemos una alta concentración en este cuadrante, que sería el segundo, y en este cuadrante. Pero lo que vemos claramente es que hay una nube de puntos ascendente y bastante concentrada, no tan dispersa como la anterior. Cuando los puntos se concentran, cuando digo concentrado, significa que están cercas uno de otro, entonces estamos frente a una fuerte relación directa. Directa porque fíjense que es ascendente, ¿sí? Por eso habla de una fuerte relación directa. Lo que puede ocurrir es que esa nube de puntos tenga una concentración descendente, como en este último caso, ¿sí? Y en ese caso tenemos una relación inversa. ¿Se ven? Hay una cierta tendencia. Vamos a verlo mejor en otros gráficos. Vamos a pasar un poquito esto, quiero mostrarle un poco más los gráficos, ahí está. Así entrenamos un poquito el ojo. Fíjense que el primer gráfico que tienen ustedes a la izquierda,
los puntos están dispersos, muy dispersos. Después vamos a ver qué significa ese R. En el segundo se concentran un poco más. En el tercero, ya esa concentración marca una tendencia hacia arriba, ¿sí? Es decir, que la relación es cada vez más fuerte. Y en esto están concentrados los puntitos casi sobre una línea ascendente. En la medida que esa relación es cada vez más fuerte, esos puntos están más cerca de una línea imaginaria, ¿sí? Ascendente. Lo que les quería mostrar es que en este caso estos coeficientes que ya vamos a ver cómo los calculamos son todos positivos, ¿sí? Porque esta nube de puntos es ascendente, por lo tanto, cuando es ascendente, mi valor de coeficiente de correlación va a ser positivo. En el caso contrario, que es el que están viendo ahora, es una nube de puntos dispersa al principio, ¿sí? Vamos a poner muy dispersa al principio, es decir, que estos puntos están muy alejados uno con otro y no tienen un comportamiento, digamos, direccional que me diga, bueno, me da una sensación que van hacia arriba o hacia abajo. La verdad que acá no está para nada claro. Acá comienzan a concentrarse de nuevo, ¿sí? Acá están cada vez más concentrados y en este caso, que están concentrados alrededor de una línea imaginaria, pero en forma descendente. En ese caso estamos frente a una correlación de tipo negativa, ¿sí? Por eso también los coeficientes que ustedes ven ahí, esos valores, son valores que son negativos. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a volver un poquito para atrás. Bien, esto en cuanto a diagramas, ¿sí? Bien. Ahora, ustedes saben muy bien que un gráfico en estadística, solo tomar decisiones por un gráfico, digamos que es una acción un poco imprecisa. Siempre necesitamos fundamentarnos a través de un coeficiente. En este caso se va a denominar coeficiente de correlación. Bien, para llegar a calcular el coeficiente de correlación, que esto sí vamos a hacer ejercicios y los vamos a hacer en forma, digamos, manual, tenemos que tener en cuenta lo que se denomina la covarianza entre dos variables. Recuerde que siempre estamos manejando dos variables. Esa covarianza nos indica si la posible relación entre esas variables es directa o inversa, es positiva o es negativa. O sea, cuando hoy manifestaba que veíamos una correlación ascendente positiva, entonces estamos hablando de una relación directa. Y cuando veíamos esa línea descendente y que decíamos, bueno, los coeficientes son negativos, entonces estamos hablando de una covarianza inversa, ¿sí? Cuando no hay correlación, lógicamente va a ser igual a cero. Como pueden apreciar, en esta fórmula de covarianza, ¿sí? Intervienen los valores de una variable y su respectiva media, ¿sí? Y los valores de la otra variable, respuesta en este caso variable y su media aritmética. Así que no es para nada, digamos, difícil porque todos estos símbolos ustedes los conocen. Entonces, ¿cómo llegamos al coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación de Pearson, que es el que me va a indicar qué tipo de correlación tengo entre dos variables, está calculada a partir de la covarianza y de los desvíos de cada uno, covarianza de cada una de las variables. Acá tienen la formulita, ¿sí? Que en ese sentido, ya vamos a hacer un ejemplo, perdón.
Vamos a hacer un ejemplo para poder aplicarla, ¿sí? Entonces se calcula a partir de lo que denominamos covarianza, que es la diferencia de cada valor con su respectiva media de cada una de las variables. ¿Mm? Bien, ¿cómo interpretamos esto? Primero, el coeficiente es adimensional, no tiene unidades. Lo vamos a encontrar en valores, o va a tomar valores entre -1 y 1. El valor 0 me está indicando que no existe correlación, ¿sí? Luego, podemos decir que las relaciones lineales perfectas las vamos a encontrar en un valor cercano a 1, ¿sí? Ya sea directa o ascendente, como veíamos hoy, o inversa, -1, o descendente, como veíamos en la nube de puntos. Entonces, cuanto más cercano el coeficiente esté a 1, más fuerte es esa asociación entre las variables. Lo que sí les quiero expresar, porque a la hora de interpretar tenemos menos de un minuto, así que vamos a volver a conectarnos en un ratito, es que cuando tenemos que interpretar, hay diversas formas de expresión según los autores. Acá nosotros les traemos un ejemplo de 2 autores que son los más usados. Fíjense que si tenemos un coeficiente de correlación que me dio aproximadamente 0,25, nosotros lo vamos a expresar como que esa relación es escasa o sin correlación, ¿sí? Dependiendo del signo que tenga. Si tiene un signo negativo, debemos aclarar que es una correlación de tipo negativa,